Una herramienta muy importante dentro de la estadística es la teoría de la probabilidad, ya que mediante ella se puede pasar de la estadística descriptiva a la estadística inferencial. De ahí radica la importancia de tener en cuenta la teoría de la probabilidad, manejar algunos conceptos, sus leyes y sus aplicaciones, que es lo que vamos a estar viendo. La teoría de la probabilidad en sí evoluciona gracias a la teoría de juegos. Allá por mediados del siglo XVII, en una sociedad francesa, principalmente una parte importante de la sociedad francesa, que era bastante adinerada y que tenían como pasatiempo los juegos de azar. Al principio, esos juegos de azar eran relativamente sencillos, pero luego se iban complicando y la cantidad de resultados posibles que se podían generar era cada vez mayor. Entonces es de que estas personas, algunas de ellas, apostadores, recurrieron a grandes matemáticos de esa época como para poder ver si estos matemáticos podían encontrar alguna estrategia, alguna fórmula que les permita realizar una predicción y terminar ganando, que es lo que un apostador quiere hacer. Aparte de divertirse, tomarlo como un pasatiempo, a la larga quiere terminar ganando. Entonces de esa manera es como estas personas, principalmente hay registros de un caballero de apellido Desmarets que consulta con los matemáticos de esa época y les da ese planteamiento. Entonces estos matemáticos, que comienzan con Pascal y Fermat, empezaron a estudiar los problemas relacionados a los juegos de azar. Para tener una idea aproximada de la evolución que fue teniendo a medida que fue transcurriendo el tiempo, observamos lo siguiente. Anteriormente, antes de conocerla como la teoría de la probabilidad, era conocida como la teoría de la casualidad. Decimos que algo ocurre de manera casual cuando no tenemos una explicación lógica o no hay un fundamento por el cual ocurre esa situación o ese evento. Pascal y Fermat estudiaron problemas relacionados a juegos al azar en 1654. Entonces empezaron a enviarse una serie de correspondencias, de cartas, donde se planteaban uno a otro unos acertijos que, una vez resuelto por el que recibía, volvía a enviar las respuestas y a su vez formaba otros acertijos relacionados a juegos de azar, monedas, dados, ruletas, naipes, combinaciones de ellas. Jacob Bernoulli desarrolló una teoría sistemática en 1713. Abraham de Moivre, otro francés, escribió la doctrina de las chances, probabilidades, en 1718. Pierre Simon de Laplace escribió la teoría analítica de las probabilidades en 1812. Entonces vemos cómo fue transcurriendo el tiempo y también cómo se fue desarrollando la teoría de la probabilidad, cómo fue avanzando de a poco. Pero recién el desarrollo de la teoría de la medida y de la integración en la década de 1930 proporcionó a la teoría de probabilidades las bases matemáticas fundamentales que le permitieron desarrollarse de manera rigurosa. Es recién ahí que sienta finalmente sus bases y pasaron aproximadamente más de 250 años, 270, 280 años, como para que esto pueda finalmente asentarse. Como les estaba mencionando, para la sociedad francesa de cierto nivel económico, los juegos de azar eran una actividad generalizada. Juegos de dados, ruletas, cartas eran cada vez más complicados y naturalmente surgían preguntas sobre métodos para medir el riesgo sobre determinada apuesta. Si es que desde el punto de vista estadístico se pretende utilizar la información obtenida en una muestra para extraer conclusiones generales sobre una población, porque en muchas ocasiones en un estudio de investigación se trabaja con muestras.
entonces los procedimientos que se han descrito anteriormente, o sea, lo que corresponde a la estadística descriptiva, constituyen solo el principio del análisis y debe recurrirse a métodos de inferencia estadística o generalizaciones, observando los resultados de la muestra, poder inferir a la población, poder generalizar los resultados. Y eso implica un uso inteligente de la teoría de la probabilidad. Algunas aplicaciones relacionadas a la teoría de la probabilidad, como para poder ir viendo que no solamente esto se quedó en el tiempo y que es aplicable solamente a la situación de juegos de azar. Esto fue evolucionando y muchas ciencias empezaron a utilizar la teoría de la probabilidad como para poder lograr sus objetivos, llegar a sus fines. Por ejemplo, una compañía debe elegir el mejor tipo de un equipo de control determinado para unidades generadoras de combustión de carbón, cuando enfrentó las incertidumbres futuras concernientes a requerimientos de contenido de sulfuro, costos de construcción, etc. En el ámbito de la ingeniería. En el ámbito de las ciencias económicas, por ejemplo, tenemos pronósticos trimestrales del volumen de ventas para un producto en particular durante el próximo año. Otro ejemplo, implementar o no un examen médico para detectar desórdenes metabólicos en los recién nacidos, en el área de ciencias de la salud. En la actualidad, por ejemplo, se está atravesando por una pandemia, que es la del COVID-19, y también se están tomando muestras y a partir de ahí se trata de inferir a la población como para poder saber aproximadamente, de acuerdo a los factores con que se cuenta, tener la cantidad de infectados, la cantidad de personas que están en riesgo y otras cuestiones relacionadas a ello. ¿Cuáles son los factores determinantes para un aprendizaje significativo en el área de educación? Evaluar la significación estadística de un estudio en el que se pretende encontrar diferencias, si es que existen, entre el sexo y el acceso a puestos de relevancia en grandes empresas multinacionales. Entonces también este estudio puede ser aplicado utilizando la teoría de la probabilidad en parte. Todos los días nos hacemos preguntas que se encuentran asociadas a la teoría de la probabilidad. Ejemplos de la pandemia por la cual estamos atravesando sería cuándo llegaría el pico, cuando se predice que llegue el pico en nuestro país, en Paraguay, cuánto será la cantidad de infectados, cuántos serán los fallecidos, qué tanto se puede extender la cuarentena y otras cuestiones relacionadas a esa situación. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver qué se entiende por probabilidad, vamos a definirla, la terminología básica referente a la probabilidad, dentro del cual vamos a estar viendo lo que es un experimento aleatorio, un espacio muestral y un suceso o evento, y propiamente la fórmula fundamental de la probabilidad. Reconocer algunas reglas de cálculo de probabilidades, vamos a ver que existen cálculos de probabilidades simples y cálculos de probabilidades para eventos que se denominan compuestos, y aplicar esas reglas de la probabilidad a situaciones prácticas.